En este vídeo cortito lo que os voy a explicar es la diferencia entre o la relación que tienen el pasado simple y el pasado continuo. En mi opinión son dos de los tiempos verbales más sencillos de aprender y el pasado simple es con diferencia uno de los tiempos verbales que más utilizamos para expresar el pasado. Con lo cual, en mi opinión, es muy importante saber manejar el pasado simple. Así que voy a ir muy rápidamente y os explico. El pasado simple, como todas las frases afirmativas, empieza por el sujeto, seguido del verbo y ed después del verbo. Si los verbos son regulares. Si son irregulares, lo que hay que hacer es buscaros una lista en internet, hacer una recopilación de los 30 irregulares más habituales, como puede incluir, por ejemplo, comer o beber, drink, eat, read, write, correr, run, ir y venir, come, go. Es decir, que en los irregulares están quizá los verbos más habituales y de uso más frecuente. Así que hay que aprender los irregulares. Y aunque solo estés aprendiendo en este caso el pasado simple, sería una buena idea también memorizar la tercera columna, que es el participio del verbo. Así que más adelante, cuando vayas a aprender todos los perfectos, sabrás ya decir, utilizar los irregulares también en participio. Bueno, frase afirmativa, sujeto, verbo, ed, o si no es un verbo regular, hay que poner el verbo como sea. Es decir, si fuera, por ejemplo, write, de escribir, aquí pondríamos wrote. En frases interrogativas, en este caso, el auxiliar solo hay uno, que es did, en presente simple do y does, pero aquí solo está el did, sujeto, verbo, y los verbos en infinitivo, eso es importante, ya no tienes que preocuparte por si son o no regulares. Frase negativa, sujeto, el did, el not y el verbo en infinitivo otra vez. Muy sencillo. El did y el not juntos es didn't. Los usos para expresar acciones que sucedieron o ocurrieron en el pasado. El pasado puede ser hace unos segundos o hace milenia. Da lo mismo. I lived in London when I was a child, sería un ejemplo. Yo viví en Londres o viví en Londres cuando era niño. I saw your wife at the supermarket this morning. Vi a tu mujer en el supermercado esta mañana, por ejemplo. El pasado continuo, como todos los continuos, tiene ing después de todos los verbos, con lo cual aquí tampoco tienes que preocuparte por si los verbos son regulares o irregulares, todos irán con ing. Frases afirmativas, como casi todas las frases afirmativas en inglés, empiezan por sujeto, was o were. Was se utiliza para I, he, she, it, were para las demás personas. Verbo y gerundio, I am speaking, por ejemplo. Cuando vas a hacer una pregunta, es simplemente cambiar el was y el were por el sujeto. Es decir, esto de aquí, baja aquí. Y la entonación de pregunta, were you working? ¿Estabas trabajando? ¿Estuviste trabajando? Y la frase negativa, como siempre en inglés, empieza por sujeto. Was, were, not, verbo en ing. Was not sería wasn't en la contracción. Were not, la forma contraída sería weren't. Los usos. El pasado continuo se utiliza para expresar una acción que estaba sucediendo y que fue interrumpida por el pasado simple. Eso es casi siempre el caso. We were having dinner when the telephone rang. Estuvimos o estábamos cenando cuando sonó el teléfono. I was leaving my office when I met Juan on the street. Estaba saliendo de mi despacho cuando me junté con Juan por la calle. O me encontré con Juan por la calle. Es decir, que el pasado continuo frecuentemente se ve interrumpido por el pasado simple. Una ocurrencia que tenéis que tener presente. Pasa lo mismo casi siempre en castellano. Estábamos cenando cuando sonó el teléfono. Yo estaba esquiando y cuando me rompí una pierna, por ejemplo. Es decir, que el uso que le damos en inglés es casi idéntico al uso que se le da en castellano. Así que no tiene que haber muchos problemas. Repito la recomendación que si vas a aprender la lista de los verbos irregulares en inglés, cójate una lista cortita, unos 25 o 30 de los más habituales. Y también aprender la lista de los participios, que es la tercera columna de esa tabla típica que encontramos en internet, ¿no? Infinitivo, pasado simple, que es lo que nos interesa aquí, y los participios. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando vayas a aprender los perfectos y vas a tener que utilizar los verbos en participio, pues ya te los sabrás. Y ya está. Muchas gracias.